Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El operador fantasma. Juan Navarro se agachó detrás de una barrera de concreto en las calles devastadas de Tierra Caliente, su rostro curtido escudriñando el complejo a través de las gafas de visión nocturna. A sus 38 años, era una leyenda entre las fuerzas de operaciones especiales, un hombre que completaba misiones imposibles y eliminaba objetivos de alto valor con precisión quirúrgica. Su recuento de bajas estaba clasificado, pero los susurros en los círculos militares hablaban de números que harían sentir incómodos a guerreros experimentados. Fantasma 6, aquí control, crepitó a través de su auricular. Objetivo confirmado en el edificio Alfa. Tienes autorización para marcar. Los dedos callosos de Juan se envolvieron alrededor del designador de objetivos láser, un dispositivo que guiaría un misil de precisión hasta su destino con exactitud milimétrica. 20 años de servicio militar le habían enseñado que la vacilación era la enemiga del éxito. Cada objetivo eliminado significaba que los soldados mexicanos volvían a casa con vida. Pero Juan Navarro no siempre había sido una máquina de matar. 5 años atrás, había sido un hombre diferente, un esposo para Renata Hernández y un padre para la pequeña Emma Navarro. El divorcio había sido idea de Renata, argumentando que no podía manejar el estrés de la vida militar, los despliegues y el constante miedo de perderlo. Se había llevado a Emma y se había mudado a Nuevo León para empezar de nuevo, mientras Juan se sumergía cada vez más en operaciones encubiertas. Papi llama todas las noches, le había dicho Emma durante su última videollamada hace 3 semanas, su inocente rostro de 8 años resplandeciendo a través de la pantalla de la laptop. Pero mami dice que estás demasiado ocupado peleando contra los malos como para venir a visitarme. Juan había prometido pedir un permiso pronto para pasar tiempo real con su hija en lugar de esos momentos robados entre misiones. Emma era la única persona en el mundo que aún lograba hacerlo sonreír genuinamente, la única conexión con el hombre que solía ser antes de que el ejército lo convirtiera en algo más duro, más frío y más eficiente. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de su contacto, Carlos Huerta. Nuevo objetivo prioritario identificado. Extiende el despliegue por 2 semanas. Juan respondió, negativo. Tomaré el permiso programado. No es negociable. Fantasma 6. Prioridad de seguridad nacional, insistió el mensaje. Juan miró fijamente el texto y luego la foto de Emma que guardaba dentro de su chaleco táctico. Ella sostenía un dibujo que había hecho de él con su uniforme, completo con medallas y una gran sonrisa. La inocencia en sus ojos le recordaba por qué luchaba, para proteger a personas como ella de los monstruos que acechaban en las sombras del mundo. Pero a veces, la línea entre protector y monstruo se desdibujaba en la oscuridad de los campos de batalla. Control, Fantasma 6. Iniciando designación de objetivo. Mientras Juan levantaba el designador láser, su mente divagó hacia tiempos más simples. Renata era hermosa cuando se conocieron en un baile militar, cabello rubio, sonrisa brillante y una risa contagiosa que podía iluminar cualquier habitación. Trabajaba como enfermera en el hospital de la base, atraída por la silenciosa intensidad de él y por el peligro que lo rodeaba como una segunda piel. Su noviazgo había sido un torbellino de momentos robados entre despliegues. Renata afirmaba que amaba su dedicación al deber, su inquebrantable brújula moral y su naturaleza protectora. Pero a medida que pasaban los años y las misiones se volvían más clasificadas y violentas, ella empezó a ver algo en sus ojos que la asustaba. Eres diferente cuando regresas, le había dicho durante una de sus últimas discusiones. Más frío, más distante. Es como si dejaras una parte de ti en esos campos de batalla. No se equivocaba. Cada misión requería que Juan compartimentara su humanidad para convertirse en el asesino eficiente que mantenía a México a salvo. La transición de regreso a ser esposo y padre se volvía cada vez más difícil a medida que aumentaba su recuento de bajas y sus métodos se volvían más despiadados. Los papeles del divorcio habían llegado mientras Juan eliminaba a una célula criminal en Tamaulipas. Para cuando regresó a su base, Renata ya se había mudado a Monterrey con Emma, afirmando que necesitaba distanciarse de la vida militar para sanar y empezar de nuevo. Puedes ver a Emma cuando quieras, había prometido Renata. No intento alejarla de ti. Simplemente no puedo estar casada con alguien que me da miedo. Juan había aceptado el divorcio sin oponer resistencia,
sabiendo que Renata probablemente tenía razón al temer en lo que él se había convertido. Pero Emma seguía siendo su ancla a la humanidad, la única persona que todavía podía ver al buen hombre enterrado bajo capas de violencia justificada. Su teléfono satelital seguro sonó, interrumpiendo su designación de objetivo. El identificador de llamadas mostraba el número de Emma, lo cual era inusual. Normalmente ella llamaba durante sus videollamadas programadas, no durante sus horas operativas. Juan activó su micrófono de garganta. Control, Fantasma 6. Recibiendo comunicación prioritaria, en espera. Respondió el teléfono esperando escuchar la voz alegre de Emma preguntándole sobre su última aventura. En cambio, fue recibido por sollozos desgarradores y una voz ahogada en dolor y terror. El designador láser de repente se sintió sin peso en sus manos mientras la voz quebrada de su hija destrozaba su mundo. Capítulo 2. La nueva familia. 3 meses antes, Renata Hernández estaba arreglando flores en la cocina de su casa en Monterrey cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, vio a un hombre apuesto con un traje caro, alto, de cabello oscuro y con el tipo de sonrisa segura que siempre había sido su debilidad. Señora Navarro, había dicho él cuando ella abrió la puerta. Soy Diego Lozano, su nuevo vecino. Quería presentarme y ver si necesitaba ayuda con algo. Diego se había mudado a la casa de enfrente 2 semanas antes, y Renata había notado que trabajaba en su jardín, siempre pareciendo sincronizar sus actividades al aire libre con las idas y venidas de ella. Era atractivo de una manera en la que Juan nunca lo había sido, pulido, sofisticado, y sin ese toque de peligro que en última instancia la había alejado de su exesposo. En realidad, ahora es Hernández, le había corregido, sonriendo a pesar de sí misma. Volví a mi apellido de soltera después del divorcio. Ah, divorcio reciente. La expresión de Diego había sido comprensiva y empática. Yo pasé por uno el año pasado. Es duro, especialmente con niños de por medio. Esa tarde, tomando café, Renata se había sorprendido abriéndose a ese encantador extraño. Diego afirmaba ser representante de ventas farmacéuticas, que viajaba con frecuencia pero que se había reubicado recientemente en Nuevo León buscando un estilo de vida más estable. Era atento, divertido y parecía genuinamente interesado tanto en ella como en Emma. ¿Tu ex esposo es militar?, había preguntado Diego, notando la foto enmarcada de Juan en uniforme de gala que Renata conservaba en la repisa por el bien de Emma. Operaciones especiales. Es intenso. El tipo de hombre que resuelve los problemas primero con violencia y luego hace preguntas. Los ojos de Diego habían brillado de interés. Suena peligroso. Por eso me fui. No podía vivir con alguien que me asustaba, incluso si él afirmaba que todo lo que hacía era para protegernos. Lo que Renata no sabía era que Diego Lozano no era un vendedor de productos farmacéuticos. Su verdadero nombre sí era Diego Lozano, pero su profesión era mucho más siniestra. Era un corredor de inteligencia independiente que vendía secretos militares al mejor postor, sin importar nacionalidad o ideología. Su mudanza a Monterrey no había sido coincidencia. Había estado buscando específicamente conexiones con objetivos militares de alto valor. El expediente clasificado de Juan Navarro lo había convertido en una adquisición prioritaria. El acceso de ese hombre a inteligencia de operaciones especiales, su conocimiento sobre redes terroristas y su experiencia táctica valían decenas de millones de pesos para los compradores adecuados. Pero acercarse a Juan directamente era sumamente difícil, sus paranoicas medidas de seguridad y su reputación violenta lo hacían casi intocable. Renata, sin embargo, era una historia diferente, una mujer divorciada y solitaria con una hija pequeña, desesperada por compañía y seguridad. Diego había pasado semanas estudiando su rutina, sus preferencias y sus vulnerabilidades antes de acercarse. El cortejo había sido calculado y metódico, flores entregadas cuando Renata se sentía abrumada por la maternidad soltera, cenas caras en restaurantes que ella había mencionado querer probar, y regalos para Emma que demostraban que prestaba atención a sus intereses. En 2 meses, Diego se había mudado con ellas. Al tercero, él y Renata ya hablaban de matrimonio. Parece que le agradas a Emma, había comentado Renata una noche mientras miraban a la niña jugar en el patio trasero. Es una niña muy especial. Inteligente como su padre, supongo. La expresión de Renata se había oscurecido un poco. Juan es inteligente, pero también es peligroso.
Me preocupa lo que Emma pueda heredar de él. Su temperamento, su incapacidad de retroceder en una pelea, su total falta de misericordia cuando alguien se cruza en su camino. Renata se había estremecido levemente. He visto de lo que es capaz cuando se siente traicionado. Diego había tomado nota mental de cada detalle. El perfil psicológico de Juan Navarro era crucial para lo que venía después, la extracción sistemática de inteligencia a través de su hija y su exesposa. El proceso había comenzado con cosas pequeñas, preguntas casuales sobre el calendario de despliegue de Juan, sus misiones recientes y sus contactos dentro de la jerarquía militar. Renata no conocía muchos detalles clasificados, pero sabía lo suficiente como para pintar un panorama de las operaciones actuales de Juan. Cuando Emma hacía videollamadas con su padre, Diego escuchaba desde otra habitación, grabando las conversaciones y analizándolas en busca de inteligencia útil. La niña era sorprendentemente observadora y a menudo repetía cosas que Juan había mencionado sobre su ubicación, sus compañeros de equipo y sus próximas misiones. Papi dice que está en un lugar muy caluroso con mucha arena, había reportado Emma después de una llamada, y que está trabajando con alguien llamado Carlos que le da trabajos especiales. Diego había investigado de inmediato a Carlos Huerta, descubriendo el papel del hombre como contacto y coordinador en operaciones encubiertas. La inteligencia era valiosa, pero Diego necesitaba más, acceso directo a los detalles operativos de Juan, los parámetros de sus misiones y sus listas de objetivos. Fue entonces cuando comenzó en serio la manipulación psicológica. El padre de Emma volvió a llamar anoche, le había mencionado Diego a Renata después de una videollamada particularmente larga. Siempre parece molesta después de hablar con él. ¿Molesta? ¿Cómo? Ansiosa, retraída. Como si estuviera guardando secretos que es demasiado joven para entender. Renata empezó a monitorear más de cerca las llamadas de Emma, haciendo preguntas inquisitivas sobre lo que ella y su padre hablaban. Cada pieza de información era transmitida a Diego, quien compilaba detallados informes de inteligencia para sus contactos extranjeros. Pero a medida que pasaban los meses, Diego se impacientaba con el lento goteo de información. Sus compradores exigían inteligencia más detallada, datos operativos en tiempo real que solo podían obtenerse mediante acceso directo a las comunicaciones o efectos personales de Juan. Fue entonces cuando Diego cometió su error fatal. Decidió usar la fuerza. Emma necesita entender que su verdadera familia está aquí ahora, le dijo a Renata una noche. Todo este contacto con su padre le impide seguir adelante. Es un asesino que abandonó a su familia por su preciada carrera militar. Emma merece algo mejor. Las discusiones habían escalado durante las semanas siguientes, con Diego volviéndose cada vez más controlador y manipulador. Había comenzado a aislar a Renata de sus amigos, a vigilar sus comunicaciones y a hacer sutiles amenazas sobre lo que podría pasar si ella no cooperaba con sus demandas de información sobre Juan. Pero Emma había permanecido leal a su padre, negándose a compartir detalles sobre sus conversaciones o a aceptar a Diego como padre sustituto. Su resistencia había desencadenado algo oscuro en la personalidad de Diego, una racha violenta que había mantenido cuidadosamente oculta durante su campaña de manipulación. El primer incidente había sido una bofetada en el rostro de Emma cuando ella se negó a llamarlo papá. El segundo había sido torcerle un brazo cuando ella intentó esconderse durante una de las llamadas programadas de Juan. Pero la semana pasada, cuando Emma le había dicho de manera desafiante a Diego que su verdadero padre volvería pronto a casa de visita, su máscara finalmente se cayó por completo. Ahora, mientras Renata trabajaba hasta tarde en el hospital, ajena a lo que sucedía en su propia casa, Diego estaba parado en el garaje con un martillo de carpintero en la mano y una aterrorizada niña de 8 años atada a una silla. «Hora de llamar a papá», dijo con una sonrisa que habría hecho estremecer a soldados experimentados. Veamos qué tan rudo es realmente cuando alguien a quien ama está en peligro. Capítulo 3. La llamada. Estaba marcando un objetivo para un ataque con drones cuando entró la llamada. El designador láser se mantenía firme sobre el edificio principal del complejo mientras Juan esperaba la confirmación del operador del dron, pero el número de Emma apareciendo en su teléfono satelital cambió de inmediato sus prioridades. Control, Fantasma 6. Detenga la autorización de ataque. Comunicación prioritaria entrante. Negativo, Fantasma 6. La ventana para el objetivo se cierra en 60 segundos. Juan ignoró la orden y respondió a su teléfono, esperando el saludo alegre habitual de Emma. En cambio,
La voz de ella lo golpeó como la bala de un francotirador en el pecho. Era su hija de 8 años gritando: «Papi, estoy en el hospital. Mi padrastro me rompió los dedos uno por uno con un martillo». El designador láser se resbaló de los repentinamente insensibles dedos de Juan mientras los sollozos agónicos de Emma llenaban su auricular. 20 años de experiencia en combate, innumerables situaciones de vida o muerte, y nada lo había preparado para el sonido de la tortura de su hija. Ella estaba llorando a mares. Juan podía escucharla gimotear a través del teléfono, cada respiración siendo una lucha contra el dolor y el terror. «Emma, cariño, ¿dónde estás? Estás a salvo ahora». «Estoy en el hospital, papi. Los doctores dicen que algunos de mis dedos tal vez ya no funcionen bien». Su voz se quebró en las últimas palabras, disolviéndose en sollozos desconsolados que atravesaron el pecho de Juan como metralla. «Fantasma 6, tienes órdenes de completar la misión», crepitó la voz de Carlos Huerta en su radio táctico, pero a Juan ya no le importaban las órdenes ni las consecuencias. «Emma, bebé, escúchame. Ya estás a salvo, ¿de acuerdo? Los doctores van a cuidar de ti y papi va a ir a casa». Él dijo que si le contaba a alguien lo que realmente pasó, también lastimaría a mami. La voz de Emma bajó a un susurro aterrorizado. «Pero tenía que llamarte, papi. Tenía que hacerlo». Antes de que Juan pudiera responder, aparentemente le quitaron el teléfono a Emma. La voz de un hombre se escuchó en la línea, confiada, burlona, con el tono de alguien que creía tener todas las cartas a su favor. «Dile a tu papi soldado que iré por él después». La voz era desconocida, pero Juan grabó cada inflexión en su memoria. Reconocería esa voz en cualquier lugar a partir de ese momento. Y cuando encontrara a su dueño, ese hombre descubriría lo que 20 años de entrenamiento en operaciones especiales podían hacerle a la anatomía humana. Puse el designador de objetivos en el suelo, frío como el hielo. El impacto emocional ya se estaba cristalizando en algo mucho más peligroso, la calma depredadora que convertía a Juan Navarro en uno de los operadores más temidos de las Fuerzas Armadas mexicanas. «Cielo, papi va a ir a casa a enseñarle una lección a ese tonto. ¿Lo prometes?». La voz de Emma era pequeña y rota, pero llevaba una nota de esperanza que apuñaló el corazón de Juan. «Lo prometo, bebé. Papi va a arreglar todo». La línea se cortó, dejando a Juan mirando su teléfono en el repentino silencio de la sierra michoacana. A su alrededor, la guerra continuaba, explosiones distantes, parloteo en la radio, el zumbido mecánico de los drones de vigilancia. Pero el mundo de Juan se había reducido a un único enfoque cristalino. Quienquiera que hubiera lastimado a su hija iba a morir lenta y dolorosamente. «Fantasma 6, responde de inmediato», la voz de Carlos Huerta era cortante y autoritaria. «Has abandonado los parámetros de tu misión sin autorización». Juan activó su micrófono de garganta, con un tono en la voz que hizo que su contacto hiciera una pausa a mitad de la oración. «Carlos, necesito extracción inmediata y transporte a Monterrey. Mi hija fue torturada por su padrastro». «Así no es como funciona esto, Juan. Tienes un trabajo que terminar». «El trabajo está terminado». Juan se puso de pie y comenzó a alejarse de su posición, dejando atrás decenas de millones de pesos en equipo táctico y un objetivo de alta prioridad que ahora requeriría una operación completamente nueva para ser eliminado. «O me consigues transporte a casa o encontraré mi propia manera. Pero me voy de Michoacán en las próximas 6 horas, con o sin aprobación militar». Hubo una larga pausa antes de que Carlos respondiera, y cuando lo hizo, su voz llevaba una nota de cuidadosa preocupación. Juan Navarro era un activo demasiado valioso para perderlo por una crisis familiar, pero también era demasiado peligroso para oponérsele directamente cuando la seguridad de su hija estaba en juego. «Espera las coordenadas de extracción. Te tendremos en un transporte dentro de 4 horas». «2 horas». «Juan, sé razonable, Carlos». La voz de Juan bajó a casi un susurro, pero llevaba más amenaza que cualquier grito. «Mi hija de 8 años me llamó mientras alguien le rompía los dedos con un martillo. Lo razonable murió con esa llamada telefónica. 2 horas o desaparezco y manejo esto a mi manera». Otra pausa. «Extracción en 2 horas». «Pero Juan, sea lo que sea que estés planeando, recuerda que todavía estás sujeto a las leyes mexicanas cuando estás en territorio mexicano».
Juan casi se ríe de lo absurdo de la declaración. Durante 20 años, había operado en zonas grises de la ley, eliminando amenazas a la seguridad nacional de México a través de métodos que horrorizarían a los tribunales civiles. La idea de que la ley nacional lo limitaría cuando el torturador de su hija aún respiraba, era más que ingenua. Seguro, Carlos. Lo tendré en cuenta. Mientras Juan iniciaba la caminata hacia su punto de extracción, su mente ya estaba cambiando al modo de planificación de misiones. Diego Lozano. Había escuchado a Renata mencionar ese nombre durante su última conversación sobre su nueva relación, el hombre que se había mudado con su exesposa y su hija, el vendedor de productos farmacéuticos que parecía demasiado bueno para ser verdad. Juan había sospechado desde el principio, pero se había contenido, sabiendo que Renata tenía derecho a seguir adelante con su vida. Emma parecía lo suficientemente feliz con su nuevo padrastro y Juan no tenía bases legales para interferir en las elecciones de su exesposa. Pero esto lo cambiaba todo. Diego Lozano había cruzado una línea que separaba a la civilización de la barbarie. Y Juan Navarro estaba singularmente calificado para demostrarle las consecuencias de esa decisión. Durante el viaje en helicóptero a la base aérea militar de Zapopan, Juan comenzó a recopilar inteligencia sobre su objetivo. Su laptop, proporcionada por el ejército, tenía acceso a bases de datos con las que la mayoría de las agencias policiales solo podían soñar: registros financieros, historial de viajes, intercepción de comunicaciones e incluso perfiles psicológicos compilados por analistas del gobierno. Lo que descubrió sobre Diego Lozano era alarmante de formas que iban mucho más allá del abuso infantil. La historia de su tapadera era elaborada pero, en última instancia, falsa: cuentas bancarias financiadas a través de empresas fantasma, un historial de viajes que coincidía con brechas de inteligencia y patrones de comunicación que sugerían actividades de espionaje profesional. La sangre de Juan se heló cuando las implicaciones quedaron claras. No se trataba de un caso aleatorio de violencia doméstica. Diego Lozano era un espía que había convertido a la familia de Juan en un blanco, usando específicamente a Renata y a Emma como activos en cualquier operación de inteligencia que estuviera ejecutando. La tortura de Emma no había sido una pérdida momentánea de control, había sido un movimiento calculado para provocar a Juan, para obligarlo a abandonar su misión y regresar a casa, donde Lozano podría vigilarlo y manipularlo mejor. Para cuando el transporte de Juan aterrizó en Monterrey, él entendía exactamente a qué se enfrentaba: no solo a un abusador de menores que necesitaba ser detenido, sino a un operativo extranjero que le había declarado la guerra a la familia de Juan como parte de una operación de inteligencia mayor. Diego Lozano había cometido el error fatal de creer que Juan Navarro respondería a esta provocación con métodos convencionales de aplicación de la ley: reportes policiales, audiencias de custodia, procesos legales que podían ser manipulados y prolongados. En su lugar, estaba a punto de descubrir que algunos problemas requerían soluciones más directas. Y Juan Navarro llevaba 20 años resolviendo problemas directamente. La guerra en Michoacán tendría que esperar. Juan ahora tenía una nueva misión, una que se llevaría a cabo en territorio mexicano contra un enemigo que había cometido el error imperdonable de lastimar a su hija. Y a diferencia de sus operaciones en el extranjero, esta misión sería personal. Capítulo 4. El cazador regresa. El Hospital Materno Infantil de Nuevo León se sintió como un campo de batalla para Juan mientras caminaba con zancadas largas por los estériles pasillos, aún vistiendo sus pantalones tácticos y sus botas de combate del vuelo de extracción. Las enfermeras y los guardias de seguridad se apartaban instintivamente. Algo en su porte, en su enfoque depredador, les advertía que aquel no era un hombre al que debieran obstruirle el paso. La habitación de Emma estaba en el pabellón de pediatría, custodiada por un solo oficial de policía que levantó la vista nerviosamente cuando Juan se acercó. «Señor, necesito ver alguna identificación. Soy su padre». La voz de Juan llevaba un filo que hizo que la mano del oficial se moviera instintivamente hacia su arma. «Muévete». El oficial, un novato veinteañero llamado Beto Flores, había sido informado sobre la situación de Emma, pero no sobre los antecedentes de su padre. Lo que veía era un hombre de aspecto peligroso con ojos de asesino, exigiendo acceso a una niña víctima. «Señor, voy a necesitar que se calme y me muestre». La identificación militar de Juan apareció repentinamente en la cara del oficial, junto con credenciales que hicieron que los ojos de Beto se abrieran de par en par: Comando de Operaciones Especiales. Niveles de autorización clasificados y suficientes condecoraciones como para equipar a un pequeño ejército. «Jesús», susurró Beto.
¿Eres de las fuerzas especiales? Algo así. Juan pasó junto al oficial y entró en la habitación de Emma, sintiendo que el corazón se le encogía al verla. Su hija de 8 años yacía en una cama de hospital, con su mano derecha envuelta en abultados vendajes que no lograban ocultar los ángulos antinaturales de sus dedos. Su rostro estaba pálido por el shock y el dolor, pero sus ojos se iluminaron cuando lo vio. «Papi». Emma intentó sentarse, y luego hizo una mueca de dolor cuando el movimiento sacudió su mano lastimada. Juan estuvo junto a su cama en 2 rápidas zancadas, abrazándola suavemente y teniendo cuidado de no mover sus heridas. «Aquí estoy, bebé. Papi ya está aquí. Sabía que vendrías». La voz de Emma era pequeña pero decidida. «Le dije que vendrías por mí». «¿Dónde está tu madre?» «Mami está hablando con los doctores. Ha estado llorando mucho». La expresión de Emma se tornó preocupada. «Ella no lo sabía, papi. Estaba en el trabajo cuando él me lastimó». Juan sintió una rabia fría que se acumulaba en su pecho, pero mantuvo su voz suave por el bien de Emma. «¿Puedes contarme qué pasó, cielo?» La historia de Emma salió en fragmentos vacilantes y dolorosos. Diego le había estado haciendo preguntas sobre el trabajo de Juan, sus despliegues y sus llamadas telefónicas. Cuando Emma se había negado a compartir detalles, las peticiones de Diego se habían convertido en exigencias, luego en amenazas. Dijo que si no lo ayudaba, algo malo le pasaría a mami. «Pero yo no podía contarle sobre tu trabajo secreto, papi. Tú dijiste que nunca le contara a nadie sobre las cosas especiales que haces». Las manos de Juan se cerraron en puños mientras Emma describía la escalada de abuso, el aislamiento, las amenazas verbales y, finalmente, la tortura sistemática que había dejado sus dedos rotos y posiblemente dañados de por vida. «Usó un martillo del garaje», susurró Emma. «Dijo que me rompería un dedo por cada vez que no le contara sobre tu trabajo. Aguanté hasta el tercero antes de». Empezó a llorar de nuevo. Juan la sostuvo con cuidado, su mente ya calculando trayectorias, cronogramas y zonas de aniquilación. Diego Lozano había torturado a una niña para extraer inteligencia militar. Bajo cualquier definición de la palabra, eso lo convertía en un combatiente enemigo involucrado en operaciones hostiles contra los intereses mexicanos. «Señor Navarro». Juan se dio vuelta para ver a una mujer con traje médico entrando a la habitación. Doctora Catalina Herrera, según su etiqueta con el nombre. Su expresión era profesionalmente comprensiva, pero cargaba una tensión subyacente. «Soy la doctora Herrera, la cirujana de Emma. Necesito discutir su pronóstico con usted». Juan apretó suavemente la mano sana de Emma. «Vuelvo enseguida, bebé». En el pasillo, el comportamiento profesional de la doctora Herrera se resquebrajó levemente. «Señor Navarro, he sido cirujana pediatra por 15 años y nunca había visto lesiones intencionales tan precisas. Quienquiera que haya hecho esto, sabía exactamente cuánta fuerza aplicar para romper huesos sin causar daños potencialmente mortales». «¿Qué me está diciendo?» «Le estoy diciendo que esto no fue un crimen pasional ni un momento de pérdida de control. Esta fue una tortura sistemática llevada a cabo por alguien con conocimientos de anatomía humana». La voz de la doctora Herrera bajó. «Emma tal vez nunca recupere el uso completo de su mano derecha. El daño en los huesos pequeños y los ligamentos es extenso». Juan sintió que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho. Diego Lozano no solo había abusado de su hija, potencialmente la había lisiado de por vida. «¿Dónde está mi exesposa?» «La señora Hernández está en una sala de orientación familiar con un detective de policía que lleva el caso. Habitación 302. Juan encontró a Renata en una pequeña sala de conferencias, sentada frente al detective Andrés Jiménez, un hombre de mediana edad con ojos cansados. Renata levantó la vista cuando entró Juan. Su rostro estaba surcado de lágrimas y culpa. «Juan, lo siento mucho. No tenía ni idea». «¿Dónde está él?». La voz de Juan fue plana, sin emociones. El detective Jiménez levantó la vista de su libreta. «Señor Navarro, soy el detective Jiménez. Necesito hacerle algunas preguntas sobre... ¿Dónde está Diego Lozano? Hemos emitido una orden de búsqueda y captura, pero ha desaparecido. Se fue de la ciudad en algún momento de anoche después del incidente».
Juan se volvió hacia Renata, perforándola con la mirada. Cuéntame todo sobre él. Todo. La historia de Renata salió a borbotones: conocer a Diego, su noviazgo arrollador, su gradual integración en su vida familiar. Pero a medida que hablaba, Juan empezó a captar detalles que pintaban un panorama distinto al que la afligida madre imaginaba. Hacía muchas preguntas sobre tu trabajo, admitió Renata. Pensé que solo trataba de entender por qué fracasó nuestro matrimonio. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tus despliegues, tu autorización de seguridad, tus contactos en el ejército. Parecía muy interesado en tu amigo Carlos. Juan intercambió una mirada con el detective Jiménez, quien también empezaba a comprender que el caso era mucho más complejo que un simple abuso doméstico. Señora Hernández, dijo Jiménez cuidadosamente. ¿El señor Lozano alguna vez le pidió obtener información específica sobre las actividades de su exesposo? No directamente, pero... El rostro de Renata empalideció cuando asimiló las implicaciones. Oh, Dios, ¿me estaba usando, verdad? ¿Estaba usando a Emma? El teléfono de Juan zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. Tu hija grita hermoso. ¿Quieres escuchar más? Encuéntrame en la antigua avenida industrial. Ven solo, o ella no será la única que saldrá lastimada. Juan le mostró el mensaje al detective Jiménez, cuya expresión se volvió sombría. Este tipo está escalando rápido. Necesitamos pedir apoyo federal. La FGR, tal vez incluso inteligencia militar, si en verdad es un operativo extranjero. No. La voz de Juan fue definitiva. Esto se queda a nivel local por ahora. Señor Navarro, entiendo que esté molesto, pero... La mirada de Juan hizo que las palabras del detective murieran en su garganta. Detective Jiménez, ¿qué sabe sobre mi servicio militar? Jiménez miró las credenciales que Juan le había mostrado antes a Beto. Operaciones especiales, misiones clasificadas. ¿Por qué? Porque está a punto de tener una opción. Puede confiar en que yo me encargaré de esto a mi manera, o puede redactar reportes y celebrar audiencias mientras Diego Lozano desaparece para siempre. Juan se inclinó hacia adelante, su voz cayendo a un susurro. ¿A cuántos torturadores de niños ha procesado con éxito, detective? Ese no es el punto. Es exactamente el punto. Su sistema está diseñado para delincuentes que siguen las reglas, con los que se puede razonar. Que responden a la aplicación de la ley convencional. Diego Lozano es un operativo de inteligencia entrenado que torturó a mi hija para extraer secretos militares. Sus esposas y las fechas en el tribunal no lo detendrán. El detective Jiménez observó a Juan durante un largo momento, reconociendo algo en los ojos del hombre que había visto en veteranos de guerra, la fría certeza de alguien que ya había matado antes y volvería a matar si fuera necesario. ¿Qué está planeando? Estoy planeando resolver este problema permanentemente. Juan se levantó y se dirigió a la puerta, pero la voz de Renata lo detuvo. Juan, por favor. Sé que estás enojado, pero no hagas nada que te aleje de Emma permanentemente. Ella necesita a su padre. Juan se volvió hacia su exesposa, suavizando un poco la expresión. Emma necesita saber que las personas que la lastimaron enfrentarán consecuencias. Consecuencias reales. Mientras Juan salía del hospital, ya estaba planeando su aproximación a la antigua fundidora de acero. Diego Lozano creía estar atrayendo a un padre afligido hacia una trampa, pero en realidad estaba a punto de enfrentarse a 20 años de entrenamiento militar y violencia controlada. El cazador había regresado a casa, y la presa estaba a punto de descubrir por qué los enemigos de Juan Navarro rara vez sobrevivían a su primer encuentro con él. Capítulo 5. La trampa dentro de la trampa. La antigua fundidora de acero de García se alzaba como un monumento a la decadencia industrial en las afueras de Monterrey, con su esqueleto oxidado delineado contra el cielo de la tarde. Juan estacionó su auto de alquiler a 2 cuadras de distancia y se acercó a pie, moviéndose con un sigilo fluido que lo había mantenido vivo en innumerables encuentros hostiles. Su evaluación táctica fue automática, múltiples puntos de entrada, excelentes líneas de visión para francotiradores, e innumerables escondites para emboscadas. Diego Lozano había elegido bien, pero había cometido un error crítico. Estaba enfrentándose a un oponente que llevaba 2 décadas luchando en terrenos peores.
El equipo de Juan era mínimo pero mortalmente efectivo: una Glock 19 con silenciador, un cuchillo táctico, bridas y un pequeño kit de herramientas de interrogatorio que oficialmente no existía en ningún inventario militar. Había adquirido todo durante una rápida parada en una unidad de almacenamiento que mantenía para este tipo exacto de operaciones extraoficiales. Mientras rodeaba las instalaciones, el teléfono de Juan zumbó con actualizaciones de inteligencia de Carlos Huerta. Su contacto había estado ocupado durante el vuelo de regreso a Nuevo León, moviendo cada recurso disponible para identificar los verdaderos antecedentes y objetivos de Diego Lozano. La información era perturbadora por sus implicaciones. Diego Lozano era en efecto un corredor de inteligencia profesional, pero su lista de clientes se leía como un quién es quién de los enemigos de México y sus aliados internacionales: el FSB ruso, el MSS chino, el Mossad iraní. Y varias organizaciones terroristas que Juan había desbaratado personalmente en operaciones en el extranjero. Y lo que era más preocupante, los registros financieros de Lozano mostraban pagos recientes y cuantiosos de fuentes conectadas con la misma célula terrorista que Juan había estado rastreando en Michoacán. El momento no era coincidencia. Alguien había contratado específicamente a Lozano para neutralizar a Juan Navarro, usando a su familia como blanco. La tortura de Emma no había sido violencia aleatoria, ni siquiera recolección de inteligencia. Había sido una operación calculada de guerra psicológica, diseñada para traer a Juan de vuelta a casa y comprometer su efectividad operativa. Cada grito, cada hueso roto había sido parte de una estrategia mayor para destruirlo emocional y profesionalmente. Juan sintió que su famosa y fría rabia se cristalizaba en algo aún más peligroso: la certeza absoluta de que Diego Lozano representaba una amenaza existencial que requería ser eliminada de forma permanente. Entró en la fundidora de acero a través de un muelle de carga parcialmente colapsado, moviéndose por las sombras con un silencio de experto. Las instalaciones eran un laberinto de maquinaria oxidada, pasillos colapsados y escombros que proporcionaban un excelente encubrimiento tanto para el cazador como para la presa. Me preguntaba cuándo aparecerías, resonó la voz de Diego en el cavernoso espacio. Aunque esperaba que tardaras más. Ustedes los de tipo militar suelen seguir protocolos, archivar informes, esperar refuerzos. Juan permaneció en silencio, usando el sonido de la voz de Diego para triangular su posición mientras se acercaba por el laberinto industrial. Tu hija es toda una soldadito, continuó Diego, con una voz que cargaba un tono burlón y que hizo que Juan apretara más el agarre de su arma. Le tomó 3 dedos rotos empezar a hablar. Me quedé impresionado. La mayoría de los adultos se quiebran en el primero. Juan había localizado la fuente del sonido, una pasarela a unos 9 metros por encima del piso principal, accesible mediante una serie de escaleras y pasillos de mantenimiento. Pero algo se sentía mal en esa posición. Era demasiado obvia para un operador profesional. Por supuesto, en realidad no me dio mucha información útil, prosiguió la voz de Diego, solo repetía los mismos detalles genéricos sobre el trabajo importante de papi. Pero sus gritos. Esos fueron sumamente informativos. Juan se congeló al comprender la situación táctica. La voz de Diego provenía de altavoces ubicados por todas las instalaciones. En realidad, no estaba en el edificio en absoluto, o si lo estaba, su verdadera posición era completamente diferente a la de donde su voz parecía originarse. Esto era más que una emboscada. Era una sofisticada operación de inteligencia diseñada para capturar o matar a Juan manteniendo una negación plausible. La fundidora de acero abandonada no era la trampa de Diego. Era una zona de aniquilación preparada por profesionales con importantes recursos y tiempo de planeación. La radio táctica de Juan crepitó con una transmisión encriptada. Fantasma 6. Aquí supervisión. Tienes múltiples fuerzas hostiles convergiendo hacia tu posición. Esta no es una operación en solitario. La voz pertenecía a Alejandro Obregón, uno de los antiguos miembros del equipo de Juan que ahora trabajaba en seguridad privada. Alguien había activado la red de contactos de emergencia de Juan, cobrando favores que se habían acumulado durante años. Alejandro, ¿cuál es tu posición? Esquina noreste con Zacarías Valdés y Edgardo Domínguez. Hemos estado rastreando actividad inusual alrededor de este lugar durante las últimas 6 horas. Tu amiguito Lozano trajo compañía, al menos 8 operadores con equipamiento de nivel militar. Juan sonrió sombríamente. Diego había cometido otro error táctico.
Había asumido que Juan vendría solo, impulsado por la rabia paternal y comprometido emocionalmente. En cambio, se enfrentaba a la respuesta coordinada de algunos de los hombres más letales que México había producido jamás. Identificación de los hostiles, es una mezcla, la voz de Zacarías se filtró por la radio. Algunos Spetsnaz rusos, un par de operadores chinos y lo que parecen ser contratistas locales. Nivel profesional, pero no esperan resistencia. Juan se movió hacia una posición central que le daría múltiples rutas de escape mientras mantenía la comunicación con su equipo. Reglas de enfrentamiento, es tu hija, tú decides, la voz de Edgardo era plana y carente de emoción. Estamos aquí para respaldar lo que decidas. Por un momento, Juan sintió que algo parecido a su antigua humanidad se agitaba en su interior, gratitud por la hermandad que había llevado a estos hombres a ayudarlos sin cuestionamientos ni dudas. Pero esa calidez fue rápidamente consumida por el frío fuego de su rabia. Diego Lozano muere esta noche. Todos los demás son objetivos secundarios a menos que interfieran. Recibido. Iniciando barrido perimetral. El teléfono de Juan vibró con otro mensaje de Diego. ¿Disfrutando de la reunión? Tus amigos militares no te ayudarán cuando tu exesposa y tu hija empiecen a desaparecer una por una. Esto es más grande de lo que entiendes, niño soldado. La foto adjunta heló la sangre de Juan. La habitación del hospital de Emma, tomada desde fuera de la ventana, con un punto de mira superpuesto digitalmente sobre su figura dormida. Alejandro, necesito seguridad inmediata en el hospital materno-infantil. Alguien tiene a Emma en la mira. Ya está hecho. Néstor Barrios y Carlos Burgos están en el lugar con equipo táctico completo. Tu hija está cubierta. Juan sintió una satisfacción depredadora a medida que la situación táctica cambiaba a su favor. Diego había esperado enfrentarse a un padre afligido impulsado por la emoción y la desesperación. En su lugar, estaba lidiando con una operación militar coordinada, ejecutada por hombres que habían pasado décadas perfeccionando el arte de la violencia. Pero esto seguía siendo personal. Juan quería a Diego Lozano vivo el tiempo suficiente para que entendiera exactamente qué clase de error había cometido cuando eligió torturar a una niña de 8 años. La cacería estaba a punto de comenzar, y para el final de la noche, Diego Lozano descubriría por qué los enemigos de Juan Navarro rara vez sobrevivían a sus encuentros con él. La diferencia era que esta vez, Juan no estaba limitado por reglas de combate ni consideraciones políticas. Esta vez era puramente personal, y lo personal era donde Juan Navarro hacía su mejor trabajo. Capítulo 6. Sangre y acero. El primer hombre hostil murió en silencio. El cuchillo táctico de Juan se deslizó entre sus costillas mientras el hombre intentaba flanquear a través del laberinto industrial. Juan atrapó el cuerpo antes de que pudiera hacer ruido y lo arrastró a las sombras, mientras despojaba al cadáver de sus armas y equipo de comunicación. Spetsnaz ruso, tal como había reportado Alejandro. El equipo era material militar de primer nivel, lo que confirmaba que esta no era una operación de mercenarios independientes. Diego Lozano tenía un fuerte respaldo de servicios de inteligencia extranjeros. El auricular de Juan crepitó con actualizaciones de su equipo. Fantasma 6. Tenemos contacto visual con el objetivo principal. Está en un centro de comando móvil a unos 200 metros al sur de tu posición, coordinando a los equipos de búsqueda. ¿Cuántos operadores hay dentro de la zona de aniquilación? 8 confirmados, posiblemente más en posiciones de reserva. Están usando protocolos estándar de búsqueda y destrucción. Barrido sistemático de la cuadrícula con campos de tiro superpuestos. Juan sonrió con frialdad. Las tácticas de búsqueda y destrucción funcionaban bien contra objetivos convencionales, pero asumían que la presa se comportaría de manera predecible. Juan Navarro llevaba 20 años sorprendiendo a sus enemigos. Activó una pequeña carga explosiva que había colocado cerca del panel eléctrico principal de la instalación. La explosión cortó la energía del edificio, sumiendo a la fundidora en la oscuridad y al mismo tiempo ocultando su posición. En medio de la repentina negrura, Juan se convirtió en algo más peligroso que un humano, un depredador perfectamente adaptado a su entorno. Sus gafas de visión nocturna convirtieron el laberinto industrial en un claro patio de recreo táctico, mientras sus enemigos tropezaban en un territorio desconocido. La segunda baja llegó cuando 2 operadores intentaban coordinarse en la oscuridad. La Glock silenciada de Juan tosió 2 veces.
Las rondas subsónicas perforaron los chalecos tácticos con precisión quirúrgica. Ambos hombres cayeron sin emitir sonido alguno. Contacto perdido con el equipo 2. La voz de Diego se escuchó a través de la radio robada. Cambien a infrarrojos y estrechen el patrón de búsqueda. Juan ya se estaba moviendo, usando la red de cintas transportadoras y túneles de mantenimiento del lugar para mantenerse un paso adelante de los equipos de búsqueda. Había estudiado los planos del edificio durante su aproximación, memorizando cada punto de acceso y posible cuello de botella. Su teléfono vibró con un mensaje de Carlos Huerta. Juan, las agencias federales se están movilizando para apoyar tu operación, pero necesitas mantenerte dentro de los límites legales. Sea lo que sea que estés planeando, asegúrate de que pueda ser justificado en las audiencias en el Senado. Juan casi se echó a reír por lo absurdo del mensaje. Las audiencias del Senado parecían irrelevantes cuando operativos extranjeros intentaban matarlo y amenazaban a su hija. Algunos problemas requerían soluciones que existían fuera de los marcos legales. La tercera muerte fue más desafiante. Un francotirador posicionado en el ensamblaje de la grúa aérea de las instalaciones, cubriendo las rutas principales de aproximación con un rifle de alto poder. Juan tuvo que escalar 12 metros de armazón de acero oxidado para llegar a la posición del hombre, moviéndose con silencio absoluto mientras una lluvia de escombros caía de las vigas de soporte corroídas. El francotirador nunca lo vio venir. El cuchillo de Juan encontró la base del cráneo del hombre, cortando su médula espinal al instante. Se apropió del rifle de francotirador y apuntó hacia los equipos de búsqueda restantes, observando sus firmas térmicas a través de la óptica avanzada del arma. Líder de equipo abatido. La voz de Diego transmitía una tensión creciente. Todas las unidades converjan en la posición de la grúa. Tenemos a Navarro aislado. Pero Juan ya se había ido. Usando una tirolesa que había improvisado con cable de acero, descendió al nivel inferior de las instalaciones. Los operadores restantes corrieron hacia su posición anterior, mientras él los rodeaba por detrás, volviendo sus propias tácticas contra ellos. La cuarta y quinta muerte se produjeron simultáneamente. Eran dos hombres cubriéndose mutuamente durante su avance por un estrecho pasillo entre la maquinaria. El artefacto explosivo improvisado de Juan, construido con químicos de limpieza hallados en las áreas de mantenimiento del edificio, creó un colapso controlado que aplastó a ambos operadores bajo varias toneladas de escombros de acero. Esto es imposible. La voz de Diego había perdido su confianza anterior. Es un solo hombre contra un equipo táctico completo. No precisamente. La voz de Alejandro Obregón irrumpió en la frecuencia de radio. Te estás enfrentando al hombre que lleva 20 años cazando a los de tu clase. Y no estás solo. El eco de las explosiones resonó por toda la instalación cuando el equipo de Juan comenzó su propio asalto en las posiciones del perímetro. La experiencia de Zacarías Valdés con las demoliciones convirtió el centro de comando móvil en una bola de fuego. Mientras el rifle de francotirador de Edgardo Domínguez comenzaba a eliminar sistemáticamente a las fuerzas de reserva, Juan aprovechó el caos para acercarse a su objetivo principal, el propio Diego Lozano. El hombre había abandonado su vehículo de comando y estaba huyendo por la salida trasera de la fundidora, pero Juan conocía mejor el terreno y se había anticipado a su ruta de escape. Interceptó a Diego en el muelle de carga por donde él mismo había entrado, emergiendo de las sombras como un espíritu vengativo. Diego se dio la vuelta, levantando una pistola con competencia profesional, pero Juan ya estaba dentro de su arco de fuego. El desarme fue de manual de operaciones especiales, un golpe preciso que destrozó la muñeca de Diego y aseguró su arma simultáneamente. Diego cayó al piso de concreto, aferrándose su mano arruinada y mirando a Juan con una mezcla de dolor e incredulidad. No puedes hacer esto, jadeó Diego. Soy ciudadano. Tengo derechos. Juan se arrodilló junto al hombre herido, con una voz que llevaba el peso de una autoridad absoluta. Torturaste a mi hija de 8 años para extraer inteligencia militar. Perdiste tus derechos cuando te convertiste en un combatiente enemigo. Los tribunales nunca. No habrá ningún tribunal. El cuchillo táctico de Juan apareció en su mano, la hoja atrapó la luz reflejada del vehículo de comando en llamas. Querías conocer al hombre que crió a Emma Navarro. Ahora vas a descubrir qué clase de padre tiene. Los ojos de Diego se abrieron de par en par al comprender que no iba a sobrevivir a los próximos minutos. Espera. Te puedo dar información. Nombres, contactos,
toda la red que me contrató. Ya tengo esa información. La sonrisa de Juan fue ártica. Mi gente ha estado desmantelando tu operación mientras tú jugabas en esta fundidora de acero. Tus contactos, tus redes financieras. Todo ha sido comprometido. ¿Entonces qué quieres? Juan se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Quiero que entiendas lo que le pasa a la gente que lastima a mi familia. Quiero que sepas exactamente por qué cruzarte con Juan Navarro fue el último error que cometerás en tu vida. El interrogatorio duró 30 minutos y arrojó inteligencia que resultaría en la eliminación de 3 redes diferentes de inteligencia extranjera. Para cuando Juan terminó, Diego Lozano había proporcionado suficiente información como para prevenir docenas de futuras operaciones contra objetivos mexicanos. Pero lo más importante, había experimentado el mismo terror impotente que le había infligido a Emma. La comprensión de que la misericordia no llegaría, de que su sufrimiento servía a un propósito mayor y de que su destino había quedado sellado en el momento en que decidió lastimar a una niña inocente. Cuando Juan finalmente acabó con la vida de Diego, lo hizo con la eficiencia clínica de un soldado profesional completando una misión necesaria. No hubo satisfacción en la muerte, ni catarsis emocional, solo la fría finalización de una tarea que tenía que hacerse. A medida que los vehículos de emergencia convergían en la fundidora de acero, Juan y su equipo se desvanecieron en la noche neoleonesa. Los informes oficiales describirían un tiroteo relacionado con pandillas que había dejado múltiples bajas, sin testigos sobrevivientes para complicar la narrativa. Pero Juan Navarro sabía la verdad, se había hecho justicia, su hija estaba a salvo y se había enviado un mensaje a cualquiera que considerara atacar a su familia. Algunos problemas requerían soluciones legales. Otros requerían soluciones permanentes, y Juan Navarro siempre había sido muy bueno con las soluciones permanentes. Capítulo 7. Haciendo limpieza. La sala de reuniones seguras en la base aérea militar número 14 zumbaba de tensión mientras Juan se sentaba frente a un grupo de funcionarios que representaban a todo el espectro de la inteligencia y el orden público de México. El subdirector de la FGR, Miguel Bravo, el jefe de sección del CNI, Carlos Cobos, y el coronel de inteligencia militar, Daniel Romero, habían convocado a una sesión de emergencia para abordar lo que oficialmente estaban llamando el incidente de Monterrey. 11 operativos extranjeros muertos, comenzó el subdirector Bravo, leyendo un reporte clasificado, 3 vehículos destruidos, una fundidora de acero demolida y suficientes armas para equipar a un pequeño ejército. Todo se remonta a una disputa doméstica que involucra a su hija. Juan permaneció en silencio, con expresión neutral. Habían pasado 24 horas desde la operación en la fundidora de acero y él había pasado el tiempo asegurando la protección de Emma mientras permitía que los canales oficiales procesaran las repercusiones. La evidencia sugiere un ataque coordinado por servicios de inteligencia hostiles, continuó el coronel Romero. Spetsnaz ruso, inteligencia militar china, operativos iraníes y varios contratistas vinculados a organizaciones terroristas. Vinieron aquí específicamente para atacarlo a usted, sargento mayor Navarro. El uso de su rango formal no fue accidental, esos hombres entendían exactamente con quién estaban tratando y los recursos que él tenía a su disposición. ¿Cuál es su evaluación del nivel de amenaza de ahora en adelante?, preguntó el jefe de sección del CNI, Cobos. Neutralizado, respondió Juan simplemente. Las redes que contrataron a Diego Lozano han sido comprometidas. Su seguridad operativa está destruida. Sus canales financieros están expuestos y su personal clave está muerto o bajo vigilancia. ¿Cómo puede estar seguro? Juan deslizó una tableta por la mesa, mostrando informes de inteligencia que hicieron que los 3 funcionarios hicieran una pausa. Los datos eran exhaustivos, registros bancarios, intercepción de comunicaciones, planes operativos y expedientes del personal de docenas de operativos de inteligencia extranjeros. ¿De dónde sacó esto?, exigió el subdirector Bravo. Diego Lozano fue muy cooperativo durante su última entrevista. A nadie en la habitación le pasó desapercibido el eufemismo. Entendían que Juan había extraído la inteligencia a través de métodos que no resistirían un escrutinio legal, pero la calidad y el alcance de la información eran demasiado valiosos para ignorarlos. Esta inteligencia identifica operaciones extranjeras activas en 12 estados, observó el coronel Romero, desplazándose por los datos. Si esto es preciso, estamos ante el mayor avance en contrainteligencia de las últimas décadas. Es preciso, confirmó Juan.
He tenido equipos verificando los detalles más críticos. 3 redes de inteligencia extranjera han estado operando en territorio mexicano por más de 5 años, enfocándose en personal militar y en sus familias. El jefe de sección Cobos parecía preocupado. ¿Equipos? ¿Qué equipos? Contratistas privados con las debidas autorizaciones de seguridad y habilidades especializadas. Hombres que entienden que algunos problemas requieren soluciones directas. La implicación era clara. Juan había estado operando su propia red privada de inteligencia, llevando a cabo operaciones no sancionadas contra amenazas extranjeras. Los funcionarios intercambiaron miradas, reconociendo tanto las complicaciones legales como el valor práctico de tales capacidades. Necesitamos discutir sus parámetros operativos en el futuro, dijo cuidadosamente el subdirector Bravo. Lo que ocurrió en la fundidora de acero fue efectivo, pero no puede repetirse sin la debida autorización y supervisión. La expresión de Juan no cambió, pero algo frío parpadeó en sus ojos. Caballeros, déjenme ser claro en algo. Mi hija fue torturada por operativos de inteligencia extranjeros operando en suelo mexicano. Sus agencias, o no sabían de la amenaza, o no pudieron detenerla. Yo resolví el problema usando los recursos disponibles y los métodos apropiados. Métodos apropiados, el coronel Romero arqueó una ceja. Usted mató a 11 personas sin autoridad legal ni sanción oficial. Eliminé a 11 combatientes enemigos que participaban en operaciones hostiles contra ciudadanos mexicanos. El hecho de que estuvieran operando en territorio de nuestro país no cambia su estatus de combatiente. El jefe de sección Cobos se inclinó hacia adelante. El sistema legal. El sistema legal se habría pasado meses llenando papeleo mientras los operativos extranjeros seguían atacando a las familias mexicanas. ¿Cuántos niños más habrían sido torturados mientras sus abogados debatían sobre jurisdicción y requisitos de evidencia? La sala quedó en silencio mientras los funcionarios procesaban el argumento de Juan. Entendían la realidad táctica. La aplicación de la ley convencional era inadecuada para lidiar con operativos de inteligencia profesionales que entendían los vacíos legales y las protecciones diplomáticas. ¿Qué es lo que propone?, preguntó finalmente el subdirector Bravo. Propongo que establezcamos un marco formal para hacer frente a las amenazas de inteligencia extranjera en nuestro país, una unidad especializada con las autoridades legales pertinentes y con flexibilidad operativa. Juan activó una pantalla de presentación que mostraba organigramas y protocolos operativos que había estado desarrollando durante su vuelo de regreso desde Michoacán. Fuerza de Tarea Conjunta de Contrainteligencia, continuó. Personal proveniente de operaciones especiales del Ejército, del CNI, de la FGR y de contratistas privados seleccionados. Con el mandato de identificar y neutralizar operaciones de inteligencia extranjeras dirigidas a ciudadanos e infraestructura de México. El coronel Romero estudió la presentación con creciente interés. Esto sería esencialmente una unidad nacional de operaciones especiales con amplias facultades para llevar a cabo acciones directas contra amenazas extranjeras. Exactamente. No más esperas a los procesos legales mientras los operativos enemigos evaden la justicia. No más demoras burocráticas mientras las familias mexicanas son el blanco de la recolección de inteligencia. El jefe de sección Cobos lucía escéptico. El Congreso nunca aprobaría algo así. Tan solo los requisitos de supervisión legal. El Congreso no necesita aprobar lo que no conoce, interrumpió Juan. Este sería un programa clasificado, financiado mediante presupuestos secretos existentes, y con una seguridad operativa mantenida a través de sesiones informativas compartimentadas. Los 3 funcionarios intercambiaron miradas que comunicaban volúmenes enteros sin necesidad de palabras. Se les estaba ofreciendo una solución a un problema que había estado creciendo por años, la creciente audacia de los servicios de inteligencia extranjeros que operaban en México. ¿Quién lideraría esta fuerza de tarea?, preguntó el subdirector Bravo. Alguien con la experiencia operativa para identificar amenazas, las habilidades tácticas para neutralizarlas y la motivación para proteger a las familias mexicanas. La sonrisa de Juan fue fría. Alguien que ya ha demostrado que la misión puede cumplirse. El coronel Romero asintió lentamente. Se está ofreciendo como voluntario para dirigir un programa nacional de asesinatos. Me estoy ofreciendo para proteger a los ciudadanos mexicanos de las amenazas de inteligencia extranjera usando cualquier método que resulte necesario y efectivo. La reunión continuó durante 2 horas más,
cubriendo detalles operativos, marcos legales y consideraciones políticas. Al final, Juan había conseguido la aprobación extraoficial de su propuesta, con el entendimiento de que el éxito traería consigo un reconocimiento formal, y el fracaso resultaría en un rechazo y desconocimiento absoluto. Mientras los funcionarios salían, el jefe de sección Cobos se quedó atrás. «Esto se trata de algo más que su hija, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Juan guardó silencio durante un largo momento. El ataque contra Emma fue personal, pero la inteligencia que recuperamos sugiere que docenas de otras familias han sido el objetivo, niños amenazados, cónyuges manipulados y personal militar comprometido mediante operaciones de guerra psicológica. Y usted quiere asegurarse de que nunca vuelva a ocurrir. Quiero asegurarme de que cualquiera que considere atacar a familias mexicanas entienda las consecuencias. La voz de Juan transmitía una certeza absoluta. Algunas tácticas de disuasión solo funcionan cuando se demuestran de manera convincente. Más tarde esa noche, Juan se sentó junto a la cama del hospital de Emma y le leyó un cuento mientras ella dormitaba de forma agitada. Su mano vendada permanecía inmóvil sobre la manta, un recordatorio constante de lo que los enemigos extranjeros estaban dispuestos a hacerles a los niños de México. Su teléfono seguro zumbó con un mensaje de Carlos Huerta, autorización oficial concedida. Bienvenido a la Fuerza de Tarea Conjunta de Contrainteligencia. Tu primer paquete de objetivos será entregado mañana. Juan sonrió mientras miraba a su hija dormir. Emma crecería en un mundo donde las personas que lastiman a los niños enfrentarían consecuencias rápidas y permanentes. Ya no tendría que temer que los enemigos de su padre pudieran llegar hasta ella con impunidad. Algunos padres protegían a sus hijos a través de medios convencionales, candados, alarmas, restricciones legales. Juan Navarro protegía a su hija asegurándose de que cualquiera que la amenazara desapareciera de forma silenciosa y permanente. Era una forma severa de justicia, pero era efectiva, y la eficacia era lo único que importaba cuando la familia estaba en juego. El cazador había encontrado su nuevo territorio de caza, y la presa pronto descubriría que algunos depredadores nunca dejaban de perseguir a sus objetivos. Capítulo 8. La red se desmorona. 6 semanas después del incidente en la fundidora de acero, Juan estaba de pie en una bodega remodelada a las afueras de Saltillo que fungía como el cuartel general operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta de Contrainteligencia. El espacio zumbaba de actividad, analistas procesando inteligencia, operativos planificando misiones y especialistas técnicos monitoreando comunicaciones a través de múltiples redes de inteligencia extranjera. Emma ya estaba en casa, con los dedos curándose lentamente pero con el espíritu intacto. Había comenzado la fisioterapia y ya hablaba sobre aprender artes marciales para poder ayudar a papi a luchar contra los malos. Juan había contratado seguridad privada para su hogar y para la escuela de Emma, asegurándose de que ella pudiera volver a una infancia normal mientras él eliminaba las amenazas restantes. El paquete de objetivos alfa está listo para su aprobación final, informó Alejandro Obregón, colocando una gruesa carpeta en el escritorio de Juan. Red de inteligencia rusa operando desde Apodaca. 12 operativos confirmados, incluido el intermediario que contrató a Diego Lozano. Juan abrió la carpeta y estudió las fotografías y los informes de inteligencia sobre una célula que había estado operando en Nuevo León durante 3 años. Su misión principal había sido identificar y comprometer a personal militar a través de ataques a sus familias, la misma estrategia que había llevado a la tortura de Emma. Reglas de combate, respuesta de espectro completo autorizada. Estos operativos han sido vinculados con comprometer a 17 familias militares mexicanas, incluyendo 3 casos de peligro infantil. La expresión de Alejandro era sombría. Están utilizando las mismas tácticas de guerra psicológica que empleó Lozano. Amenazar a los hijos para controlar a los padres. Juan sintió la familiar y fría rabia asentarse en su pecho. Cronograma, redadas simultáneas esta noche a las 2 horas. Zacarías y Edgardo están coordinando los equipos de asalto para las ubicaciones principales, mientras la policía local se encarga de los objetivos secundarios. La belleza del nuevo marco operativo radicaba en su eficiencia. En lugar de meses de procesos legales que podían ser manipulados o retrasados, las amenazas de la inteligencia extranjera eran identificadas y eliminadas a las pocas semanas de ser descubiertas. El mensaje a los enemigos de México era claro: atacar a familias mexicanas tendría como resultado consecuencias rápidas y permanentes. El teléfono seguro de Juan sonó con una llamada del detective Andrés Jiménez,
quien se había convertido en un enlace extraoficial entre la policía local y la fuerza de tarea. Juan, tenemos un problema. Renata quiere hablar contigo sobre la terapia continua de Emma. Hace preguntas sobre los arreglos de seguridad, tu nuevo trabajo y el por qué hay agentes federales visitando su casa constantemente. Juan suspiró. Su exesposa había estado luchando por procesar la revelación de que su novio había sido un espía extranjero que había torturado a su hija con fines de inteligencia. El trauma psicológico se sumaba a la culpa por su cooperación involuntaria con la operación de Lozano. ¿Qué clase de preguntas? Del tipo que sugiere que ha estado hablando con abogados sobre una modificación de custodia. Cree que Emma estaría más segura viviendo lejos de ti dada la naturaleza de tu trabajo. Juan sintió un tipo de ira diferente, no la fría rabia operativa que sentía hacia las amenazas extranjeras, sino la furia frustrada de un padre cuyos derechos parentales estaban siendo cuestionados porque había protegido a su hija de ser torturada. Programa una reunión para hoy, si es posible. 3 horas después, Juan se sentó frente a Renata en la misma sala de conferencias del hospital donde habían discutido por primera vez sobre las lesiones de Emma. Pero la dinámica había cambiado significativamente. Renata ahora comprendía que su exesposo operaba en un mundo de misiones clasificadas y decisiones de vida o muerte. Emma tiene pesadillas, comenzó Renata sin preámbulos. Se despierta gritando sobre martillos y hombres malos. El terapeuta cree que necesita estabilidad y predictibilidad. Ella tiene estabilidad, seguridad armada, comunicaciones monitoreadas y el conocimiento de que las personas que la lastimaron están muertas. Renata se encogió ante la mención casual de muertes que hizo Juan. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Has convertido la vida de nuestra hija en una especie de operación militar. Me he asegurado de que nuestra hija nunca más sea torturada por agentes de inteligencia extranjeros. Si eso requiere seguridad de estilo militar, entonces eso es lo que tendrá. ¿Por cuánto tiempo? ¿El resto de su infancia? Toda su vida. La voz de Renata se elevó por la frustración. Tiene 8 años, Juan. Debería estar preocupada por sus tareas y sus amigos, no por si los enemigos de papi podrían lastimarla de nuevo. Juan observó el rostro de su exesposa, reconociendo su genuina preocupación maternal, mezclada con la culpa por su papel en poner en peligro a Emma. ¿Qué estás proponiendo? Modificación de custodia compartida. Emma vive conmigo durante el año escolar y te visita durante las vacaciones y los veranos. Lejos de sea lo que sea que estés haciendo ahora. ¿Y qué es exactamente lo que crees que estoy haciendo? La expresión de Renata se volvió inquieta. No lo sé. Y eso es lo que me asusta. Los agentes federales no quieren hablar de tu asignación actual. El detective Jiménez cambia de tema cuando le pregunto sobre el incidente de la fundidora de acero. Emma habla de que papá tiene amigos especiales que vigilan nuestra casa. Juan guardó silencio durante un largo momento, sopesando la seguridad operativa frente a la honestidad parental. Cazo a las personas que amenazan a las familias mexicanas. Específicamente, elimino operativos de inteligencia extranjera que atacan al personal militar y a sus hijos. Eres un asesino. Soy un especialista en contrainteligencia que usa métodos de acción directa para neutralizar amenazas extranjeras. Renata lo miró con una mezcla de miedo y fascinación. ¿A cuántas personas has matado? A las suficientes para garantizar que Emma nunca más se enfrente al tipo de tortura que Diego Lozano le infligió. Y eso debería consolarte. Juan se inclinó hacia adelante, y su voz llevaba una convicción absoluta. Debería consolarte porque significa que nuestra hija está protegida por alguien que tiene las habilidades, los recursos y la motivación para eliminar a cualquiera que la amenace. ¿Cuántos otros niños de 8 años pueden decir eso? Antes de que Renata pudiera responder, el teléfono de Juan vibró con un mensaje urgente de Edgardo Domínguez, Operación Alfa comprometida. Un objetivo escapó y se dirige a la escuela de Emma. Se requiere extracción inmediata. Juan se puso de pie al instante y su mente táctica cambió a modo de combate. ¿Dónde está Emma en este momento? En la escuela. Juan, ¿qué pasa? Uno de los operativos extranjeros que hemos estado rastreando acaba de romper el cerco de vigilancia y se dirige a la ubicación de Emma. Juan ya estaba pidiendo refuerzos mientras se dirigía a la salida. Necesito que llames a la escuela y les digas que implementen los procedimientos de cierre de emergencia. Ahora.
Renata palideció. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Tu trabajo está poniendo a Emma en peligro de nuevo. Mi trabajo es lo único que ha mantenido a Emma a salvo desde Lozano. Juan se detuvo en la puerta y su expresión se suavizó un poco. Renata, esas personas ya estaban apuntando hacia nuestra familia mucho antes de que yo empezara a cazarlas. La única diferencia ahora es que yo los estoy cazando a ellos. Mientras Juan conducía a toda velocidad por el tráfico de Monterrey hacia la escuela primaria de Emma, se coordinaba con su equipo táctico a través de una radio segura. El operativo fugado, un oficial de inteligencia ruso llamado Alexei Volkov, había sido parte de la red que contrató los servicios de Lozano. Fantasma 6, aquí supervisión, la voz de Alejandro crepitó en la radio. Se confirma que el objetivo se dirige hacia la escuela en un vehículo robado. Tiempo estimado de llegada, 4 minutos antes que tú. Estado de seguridad de la escuela, cierre de emergencia iniciado, pero el perímetro del edificio es vulnerable. Tenemos activos moviéndose para interceptar, pero va a estar muy justo. Juan forzó más su vehículo, abriéndose paso entre el tráfico con las habilidades de alguien que había realizado persecuciones a alta velocidad a través de territorio hostil. Cada segundo contaba cuando la seguridad de Emma estaba en juego. Su teléfono sonó con una llamada de la directora de la escuela de Emma. Señor Navarro, tenemos a Emma asegurada en la oficina administrativa, pero hay un hombre en el estacionamiento exigiendo hablar con ella. Afirma ser del Servicio de Protección Infantil. No le permita entrar al edificio bajo ninguna circunstancia. Los agentes federales están en camino. Juan ya podía ver la escuela, junto con un sedán negro estacionado cerca de la entrada principal. A través de sus binoculares, localizó a Alexei Volkov acercándose al edificio con lo que parecían ser documentos oficiales, probablemente credenciales falsificadas diseñadas para ganar acceso a Emma. El operativo ruso había cometido un error táctico crítico. En lugar de desaparecer luego de que su red fuera comprometida, había decidido completar su misión original yendo tras la hija de Juan de forma directa. Era un error que le costaría la vida. Juan se estacionó a 3 cuadras de distancia y se acercó a la escuela a través de una alcantarilla de drenaje que le proporcionaba ocultamiento al mismo tiempo que ofrecía múltiples posiciones de disparo. Su rifle silenciado ya estaba cargado con munición de grado de competición, diseñada para tiros de precisión a larga distancia. A través de su mira telescópica, Juan observó a Volkov discutir con la seguridad de la escuela mientras intentaba entrar al edificio donde se escondía Emma. El hombre estaba desesperado, probablemente consciente de que sus rutas de escape se estaban cerrando, y su única ventaja era aterrorizar a una niña de 8 años. El punto de mira de Juan se posó sobre el centro del torso de Volkov. Su respiración era constante y controlada. El disparo sería a 150 metros con un ligero viento cruzado y desde una posición de tiro elevada, muy dentro de sus capacidades, pero requería un cálculo preciso. Cuando Volkov sacó un arma y empezó a amenazar al personal de la escuela, Juan apretó el gatillo con la calmada destreza de alguien con 20 años de experiencia en disparos de precisión. La ronda subsónica impactó a Volkov en el pecho y lo derribó al instante, sin alertar a los civiles cercanos del sonido del disparo. Objetivo neutralizado, informó Juan por radio. Amenaza para Emma eliminada. A medida que los vehículos de emergencia llegaban a la escuela, Juan se desvaneció de su posición de disparo y regresó a su vehículo. Emma estaría a salvo ahora. La amenaza inmediata había sido eliminada y se había enviado un mensaje a cualquier otro operativo extranjero que pudiera considerar atacar a su familia. Sin embargo, mientras se alejaba del lugar, Juan se dio cuenta de que Renata había tenido razón en parte. Su trabajo siempre conllevaría riesgos que potencialmente pondrían en peligro a Emma. La pregunta era si esos riesgos eran mayores que la certeza de que los enemigos extranjeros irían tras ella si él dejaba de cazarlos. Para Juan Navarro, la respuesta era sencilla: mientras existieran personas que torturaran a niños con fines de recolección de inteligencia, él los cazaría con eficacia profesional y motivación personal. Emma merecía crecer en un mundo donde tales monstruos le temieran a las consecuencias de sus acciones. Y Juan se aseguraría de que aprendieran esas consecuencias a través de una experiencia directa y personal. Capítulo 9. La lección final. 2 meses después, Juan estaba sentado en la habitación de hospital de Emma mientras ella completaba su última sesión de fisioterapia.
Sus dedos habían sanado mejor de lo que los doctores habían pronosticado inicialmente, aunque siempre llevaría cicatrices del martillo de Diego Lozano. Pero esas cicatrices también le habían enseñado lecciones sobre el mundo que la mayoría de los niños de su edad nunca entenderían. «Papi, ¿volverán los hombres malos alguna vez?», preguntó Emma mientras la terapeuta terminaba de envolverle la mano con un vendaje de soporte. «No, cielo. Los hombres malos que te lastimaron se han ido para siempre». «¿Y qué pasa con otros hombres malos?». Juan sopesó su respuesta con cuidado. Emma merecía honestidad, pero también merecía conservar la inocencia que Lozano le había querido robar. Algún día podría haber otros hombres malos, pero papi tiene amigos que están alerta para atraparlos. Y si alguna vez se acercan a ti, descubrirán que lastimar a niñas pequeñas es un error muy peligroso. Emma asintió con la solemnidad de alguien que había aprendido que el mal existía, pero que la gente buena contraatacaba para enfrentarlo. Yo también aprenderé a pelear, para poder ayudarte a detener a los malos algún día. Tal vez. Pero por ahora, tu trabajo es tener 8 años y dejar que papi se preocupe por los hombres malos. Después de la sesión de Emma, Juan se reunió con el detective Andrés Jiménez para revisar los informes finales sobre lo que ahora se llamaba la incursión de inteligencia extranjera. Los documentos oficiales describían una operación coordinada de las fuerzas del orden que había resultado en la identificación y eliminación de múltiples redes de inteligencia extranjera que operaban en Nuevo León. 17 operativos enemigos muertos o capturados, reportó Jiménez. 3 redes completas de inteligencia extranjera desmanteladas. Docenas de familias militares mexicanas que ya no están bajo amenaza. Bajo cualquier parámetro, fue una operación exitosa. ¿Qué hay de las repercusiones políticas? Mínimas. La Secretaría de Seguridad lo está tratando como una victoria contra el terrorismo, y el Congreso está elogiando la cooperación interinstitucional. Nadie hace preguntas incómodas sobre métodos ni recuento de cadáveres. Juan asintió con satisfacción. La Fuerza de Tarea Conjunta de Contrainteligencia había demostrado su efectividad y unidades similares ya se estaban estableciendo en otras ciudades importantes con poblaciones militares considerables. Hay una complicación, continuó Jiménez, y su expresión se tornó preocupada. La petición de custodia de Renata. Juan esperaba ese desarrollo. A pesar de la recuperación de Emma y de la eliminación de las amenazas inmediatas, Renata seguía convencida de que la profesión de Juan lo convertía en un tutor principal inadecuado. ¿Cuál es su argumento? Que tu trabajo actual expone a Emma a peligros continuos que superan los beneficios de tu protección. Está citando el incidente de la escuela como prueba de que tus enemigos seguirán tras de Emma, independientemente de tus medidas de seguridad. Y la respuesta inicial del tribunal. El juez tiene programado escuchar los argumentos la próxima semana. Pero, se detuvo Jiménez. El abogado de Renata ha estado haciendo preguntas sobre tu servicio militar, tu asignación actual y tus métodos para lidiar con amenazas. Tratan de pintarte como un veterano inestable que usa violencia excesiva para resolver problemas. Juan sintió la familiar y fría ira posarse en su pecho. La ironía no se le escapaba, estaba siendo retratado como un peligro por la misma mujer cuya negligencia había permitido que torturaran a Emma, mientras que el hombre que había eliminado esa amenaza se enfrentaba a una posible pérdida de la custodia. Programa una reunión con Renata hoy. Esa tarde, Juan encontró a su exesposa en la misma cafetería donde habían hablado de su divorcio años antes. Parecía cansada, estresada y más vieja que sus 34 años. Las secuelas psicológicas de descubrir que había sido manipulada por un espía extranjero todavía le estaban pasando factura. Asumo que quieres hablar sobre la petición de custodia, dijo Renata sin rodeos. Quiero hablar sobre el futuro de Emma y qué tipo de vida crees que debería tener. La expresión de Renata se endureció. Una vida normal lejos de misiones clasificadas, agentes federales y hombres con armas vigilando su casa. Una vida normal en la que los agentes de inteligencia extranjeros puedan ir por ella con impunidad porque su padre no los está cazando a ellos primero. Eso no es. Renata se detuvo, reconociendo la validez del argumento de Juan. Tiene que haber un punto medio, alguna forma de proteger a Emma sin convertir su infancia en una operación militar. Juan se inclinó hacia adelante y su voz llevaba el peso de una convicción absoluta. Renata, déjame explicarte algo sobre el mundo en el que vivimos. Hay personas, profesionales capacitados,
cuyo trabajo es identificar al personal militar de México y explotar sus vulnerabilidades. Estudian a nuestras familias, a nuestros hijos. Nuestras debilidades. Utilizan la guerra psicológica para comprometer nuestra eficacia operativa. Entiendo eso. ¿En verdad lo entiendes? Porque Diego Lozano las atacó específicamente a Emma y a ti para llegar a mí. Torturó a nuestra hija para extraer inteligencia militar que habría resultado en la muerte de soldados mexicanos en sus despliegues. Eso no fue violencia aleatoria. Fue espionaje profesional. Llevado a cabo en contra de una niña de 8 años. El rostro de Renata palideció cuando comprendió todas las implicaciones. ¿Estás diciendo que nunca se detendrán? Estoy diciendo que mientras yo esté involucrado en operaciones de contrainteligencia, Emma seguirá siendo un blanco potencial para enemigos extranjeros. Pero también estoy diciendo que está más segura conmigo que sin mí. Porque tengo las habilidades y los recursos para eliminar esas amenazas permanentemente. Y si te matan, si una de tus misiones sale mal, ¿qué pasa con Emma entonces? Juan guardó silencio durante un largo rato. Era una pregunta válida. Su profesión conllevaba riesgos inherentes que podrían dejar a Emma huérfana o vulnerable a represalias. Si me matan, Emma estará protegida por la red de operadores que han estado trabajando conmigo. Hombres como Alejandro Obregón, Zacarías Valdés, Edgardo Domínguez, profesionales que comprenden que protegerla a ella es proteger una parte de lo que nos hace humanos. Renata lo miró fijamente con una mezcla de admiración y horror. Has construido toda una organización en torno a mantener a salvo a nuestra hija. He construido una organización en torno a mantener a salvo a las familias mexicanas. Resulta que Emma es la persona que más me importa. Antes de que Renata pudiera responder, el teléfono seguro de Juan zumbó con un mensaje urgente de Carlos Huerta. Objetivo prioritario identificado. Célula de inteligencia iraní planeando operación contra familias militares en Tijuana. Se solicita el despliegue inmediato de tu fuerza de tarea. Juan le mostró el mensaje a Renata y observó su expresión mientras procesaba las implicaciones. Más niños en riesgo, dijo ella en voz baja. Más niños que necesitan a alguien dispuesto a detener a los monstruos antes de que ataquen. Renata se quedó en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana de la cafetería la calle suburbana y común y corriente, donde familias normales vivían vidas normales, felizmente inconscientes de los depredadores que las estudiaban desde las sombras. Si retiro la solicitud de custodia, dijo finalmente, ¿qué garantías tengo de que Emma estará protegida? Tienes mi palabra de que cualquiera que la amenace enfrentará el mismo destino que Diego Lozano y sus asociados. Esa no es una garantía legal, Juan. Esa es una promesa de violencia. La sonrisa de Juan fue fría pero genuina. A veces, esas son las únicas garantías que importan. Esa noche, Juan recibió la confirmación de que Renata había retirado su petición de custodia. Emma permanecería con él, protegida por la red de asesinos profesionales que habían jurado defender a las familias mexicanas contra amenazas extranjeras. Mientras arropaba a Emma en la cama esa noche, ella lo miró con la expresión seria que había desarrollado desde su calvario con Lozano. Papi, vas a tener que irte de nuevo a pelear con los malos. Sí, cariño. Pero esta vez me aseguraré de que entiendan lo que le pasa a la gente que lastima a los niños. Para que tal vez, después de un tiempo, no haya tantos hombres malos con los que tenga que pelear. Emma asintió con la sabiduría de una niña de 8 años. Qué bueno, porque quiero que otros niños también estén a salvo. Juan le besó la frente, maravillado por la resiliencia y la compasión que habían sobrevivido a su tortura. Emma entendía que el trabajo de su padre era necesario, incluso si era peligroso. Había aprendido que algunos problemas requerían violencia para resolverse, pero que la violencia en defensa de la inocencia era diferente de la violencia por sí misma. Mientras Juan se preparaba para su despliegue a Tijuana, reflexionó sobre las lecciones de los últimos meses. Diego Lozano había pensado que podía usar la guerra psicológica contra la familia de Juan sin sufrir consecuencias. Los servicios de inteligencia extranjeros habían asumido que el personal militar mexicano aceptaría las amenazas contra sus hijos como un riesgo laboral inevitable. Ambas suposiciones habían resultado fatales. La Fuerza de Tarea Conjunta de Contrainteligencia ya estaba operando en 6 ciudades importantes, con la formación de más unidades cada mes.
Los operativos de inteligencia extranjeros estaban aprendiendo que atacar a familias mexicanas resultaba en represalias rápidas y permanentes. El efecto disuasorio ya se estaba midiendo con una disminución en las evaluaciones de riesgo y una reducción en las operaciones de recolección de inteligencia contra el personal militar. Juan Navarro había transformado su tragedia personal en una victoria estratégica, usando el sufrimiento de su hija como motivación para proteger a miles de otras familias mexicanas de ataques similares. Algunos padres protegían a sus hijos por medios convencionales. Juan Navarro protegía a su hija cazando a los monstruos que se aprovecharían de ella, eliminándolos con la eficiencia clínica de un soldado profesional y con la motivación apasionada de un padre que había visto lo que el mal podía hacerles a los inocentes. Emma crecería sabiendo que su padre era un asesino, pero también entendiendo que mataba para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Aprendería que la justicia a veces requería violencia, pero que la violencia sin justicia era una mera brutalidad, y nunca más tendría que temer que los monstruos del mundo pudieran alcanzarla sin enfrentarse a las consecuencias de cruzarse con Juan Navarro. El cazador había encontrado su propósito, y su presa descubriría que algunos depredadores nunca dejan de perseguir a sus objetivos hasta que cada amenaza hacia su familia queda eliminada de forma permanente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.